Hola a todos, bienvenidos a esta breve explicación de la clase 2 del módulo 3 del área de lenguas del programa Oportunidades. Vamos a ir alternando, como en otras ocasiones, entre una presentación muy cortita que armé como para explicar los temas principales de esta clase, la misma clase, el material de la clase 2 y las actividades de integración y algunos materiales, videos que se van abriendo a partir de la clase 2. Así que vamos a ir viendo eso. Lo primero que tenemos que saber es que lo que vamos a trabajar en esta clase 2 sigue siendo un texto argumentativo, ¿no? O sea, hasta acá hemos visto distintos tipos de textos argumentativos que todos compartían algunas características, que son tener una tesis o hipótesis, es decir, algo que se afirma en ese texto. Cuando yo digo texto, esto es una aclaración entre paréntesis. Puede ser oral o puede ser escrito, ¿sí? La palabra texto remite a ambos tipos de discursos, orales y escritos. Entonces, retomando, un texto argumentativo tiene una tesis o hipótesis, tiene argumentos que nos sirven para afirmar nuestra tesis y el objetivo de esos textos es siempre convencer. Por otro lado, hemos visto textos periodísticos que se caracterizan porque siempre tienen como fuente de difusión medios de comunicación, ¿sí? Hemos trabajado con algunos medios de comunicación. El enlace o el entrecruzamiento entre los textos argumentativos y periodísticos nos dan algunos tipos de textos que hemos visto. La editorial, la carta de lectores, y en esta clase 1 del módulo 3 vamos a ver lo que se llama nota de opinión, ¿sí? O sea, estos tres textos son argumentativos y a la vez son periodísticos. Comparten ambos rasgos. Veamos entonces el texto argumentativo periodístico que vamos a ver en la clase 2. La nota o columna de opinión. Puede aparecer con cualquiera de estos dos nombres. ¿Qué es de qué se trata este texto? Bueno, veamos la definición que se da en la clase 2. La columna de opinión es un género periodístico en el que se expresa el juicio personal de quien lo escribe. Algunas veces este no es periodista, pero tiene notoriedad dentro de su ámbito de desempeño. Si bien no corresponden a la opinión del diario, en general él o la columnista concuerdan con la línea editorial. A diferencia de la nota de opinión se encuentra firmada por su autor o autora. Es decir, voy a salir de la presentación para mostrarles el ejemplo que tiene la clase. Es decir, que la nota de opinión la vamos a encontrar en un periódico, por ejemplo. Va a ser un texto donde una persona importante en algún campo escriba sobre un tema sobre el que él conoce, ¿no? Y va a estar firmada por esa persona. ¿Se entiende? A veces, generalmente, diré yo, lo que dice esa persona concuerda con la línea editorial del periódico, es decir, con la opinión del periódico, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, acá estoy buscando los que están en la clase, tenemos un ejemplo, a ver si lo podemos ver, de una nota de opinión, a ver si se abre, donde se ve el periódico es El Litoral, y acá tenemos una nota donde una persona que es Rogelio Alanís, ven que se firma. En las noticias, por ejemplo, no vamos a encontrar la firma del periodista que lo escribió, pero en las notas de opinión sí. Esta persona da su opinión sobre un tema en el cual él es especialista,
¿Se entiende? Es decir, que el diario convoca a un especialista sobre un tema determinado para que escriba una nota sobre ese tema y sale firmada. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con una noticia, por ejemplo. En una noticia, las noticias son escritas por los periodistas que trabajan en ese periódico, no van firmadas, ¿sí? Y no necesitan ser expertos específicamente en esa temática. Vamos a suponer sobre el tema COVID. Hoy en día vamos a encontrar noticias sobre el COVID y vamos a encontrar notas de opinión. Para hacer una nota de opinión, un periódico va a llamar a un epidemiólogo, por ejemplo, a un médico, a una persona que trabaja en el sistema sanitario, es decir, a una persona que es competente y que sabe más sobre ese tema. Esa nota va a ir firmada, ¿sí? Dentro del periódico, perdón. Entonces, volviendo a lo que es la nota o columna de opinión, vemos que esta es la diferencia fundamental, ¿sí? Otro tema, este es el tema 1 que aparece en esta clase. Si pasamos al tema 2, vamos a ver que continuamos trabajando con los textos argumentativos, pero que esta vez vamos a trabajar sobre uno que es más que nada oral, no siempre, pero más que nada, el debate, ¿sí? ¿Y de qué se trata el debate? Siempre recordemos que al ser un texto argumentativo va a tener una tesis o una hipótesis, va a tener argumentos y el objetivo siempre va a ser convencer al otro. Entonces, ¿qué es un debate? Un debate es un género en el que se confrontan oralmente posturas opuestas frente a un tema que es polémico, o sea, tiene que ser un tema sobre el cual hay distintas opiniones, ¿sí? Se trata de una situación comunicativa de carácter formal donde los significativos son los argumentos y contraargumentos que puedan emitir quienes están a favor de tal o cual postura. Lo que nos puede resultar un poco nuevo, aunque ya lo hemos visto, pero quizás no en tanta profundidad, es esta idea de contraargumentos, ¿no? Dijimos que un texto argumentativo tiene una hipótesis o tesis, que es la postura de la persona que habla o que escribe, y esa persona da argumentos para sostener su postura. Acá encontramos que existen también los contraargumentos. ¿Qué son los contraargumentos? Bueno, viene a ser lo que nosotros utilizamos para refutar los argumentos de los demás, ¿sí? Por ejemplo, frente a una hipótesis de, a ver, eh, hay que utilizar, hay que tomar lavandina para prevenir el COVID, ¿sí? Yo puedo tener un argumento que dice, porque lo dijo el médico fulano, y mi oponente va a tener un contraargumento que diga, pero esa persona en realidad no hizo una investigación profunda, ese médico en realidad falló en muchas, ¿se entiende? Los contraargumentos son los que yo voy a utilizar para derribar los argumentos de mi oponente. Y como ya hemos dicho, como ya se ha dejado entrever, un debate tiene más de una persona o de un emisor, ¿sí? Porque vamos a tener un moderador y por lo menos dos panelistas, por lo menos, ¿no? Que tengan tesis enfrentadas o diferentes. Bien, el módulo tiene buenos ejemplos que recomiendo mucho que los miren, que son estos. Bueno, acá también les recomiendo mirar este videíto que les explica el artículo de opinión. Eso no se los dije, me quedó pendiente. Bien, les voy a mostrar los ejemplos que hay de debates.
Después les voy a pasar por el grupo de WhatsApp los links, porque en realidad los links que están aquí presentes no están llevando al lugar correcto. Pero se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Son estos. El debate muestra, es un fragmentito, el primer video, donde se ve claramente en qué consiste un debate, qué es un debate. Es un programa donde el moderador era Adrián Paenza y este es un fragmento cortito donde se habla sobre la religión. Después se los envío por WhatsApp, ¿sí? Es este, perdón. Ejemplo de debate, Augusto Dalmar, práctica 4. Este es el que corresponde a esta parte del módulo, a este ejemplo del módulo, ¿no? Sobre el tema religión. Después les voy a enviar entonces, este link si funciona bien, en este link explica Adrián Paenza qué es un debate, ¿sí? Y en el que sigue, que es el que yo les voy a enviar, da el ejemplo, un ejemplo concreto de debate sobre el tema de religión. Y para terminar este tema, para cerrar, les sugiere el módulo que miren algunos de los programas que mencionaba cuyo moderador era Paenza. Bien. Visto esto, vimos dos de los temas de esta clase 1, ¿sí? Nos va a quedar pendiente para un próximo videito un tema bastante álgido que es la acentuación, ¿sí? Eso decidí desdoblarlo y voy a hacer un videito solo para este tema, ¿sí? Pronto se los voy a estar enviando, no se preocupen. De todas maneras, ustedes pueden adelantar, o sea, en realidad tienen el material en la clase 2 que está muy claro explicado, tienen un video, este link sí está funcionando, y tienen un cuadro que resume lo que son las reglas de tildación, ¿sí? Cuando hablamos del acento que le llamamos escrito, el acento que se hace el signo, se llama tilde, ¿sí? Entonces acá tenemos las reglas de tildación generales y las de los monosílabos. Eso es lo que vamos a ver. Yo lo voy a hacer en un videito aparte que próximamente se los voy a estar enviando. Pero ustedes pueden verlo tranquilos, con paciencia. Tienen bien desarrollado el tema en esta parte del módulo. Sin problemas lo van a entender. Bueno, y vayamos entonces pensando en los dos temas que vimos. Recuerden cuáles son los dos temas de esta clase. En realidad son tres los dos temas que vimos en esta presentación. Es la nota de opinión, ¿sí? Y el debate. Bien, ¿cuáles son las actividades que hay que hacer? Las actividades son las siguientes. Para la parte de castellano tenemos 2 puntos, ¿sí? Vamos a trabajar pensando en esta temática, los festejos de Halloween, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esa temática? Bueno, primero van a completar esta tabla pensando argumentos a favor y argumentos en contra de festejar Halloween en nuestro país. ¿Se entiende? No podemos quedarnos con el lado, entre comillas, que más nos gusta. Tenemos que pensar, y cuando hablamos de un listado, hablamos de más de 2, ¿sí? Por lo menos 3 argumentos a favor de festejar Halloween y 3 argumentos en contra de festejar Halloween en Argentina. Ese sería el primer punto de castellano. El segundo punto de castellano, ¿sí? Pueden basarse en esto que ustedes escriben acá de argumentos, es imaginar y escribir un debate entre dos personas sobre este tema, ¿sí? Les recomiendo otra vez mirar los ejemplos de Paenza, tanto la parte donde define lo que es un debate, como el fragmento de debate sobre religión que está ahí, y si no tienen todo el listado de programas
de Paenza que son muy interesantes para ver. Cuando hayan visto bien eso, tienen que recordar también lo que vimos sobre estructura conversacional, que